qué es el design thinking en Ujú. sí, digamos? ¿En qué se diferencia, digamos, de la forma del proceso de diseño tradicional de Ujú. cualquier cosa, objeto? Claro. Ajá. Sí, bueno, lo que es interesante es que, bueno, si pensamos en un diseño más tradicional, Design Thinking tiene sus raíces ahí, pero si pensamos en un diseño de ingeniería, por ejemplo, en el que empezamos basados en ciertas especificaciones. Aquí está el problema, estas son las especificaciones, hay que diseñar una solución, ¿no? Es un proceso que es muy valioso, y está acotado a cumplir con esas especificaciones y generar un producto. Generalmente es un proceso, los procesos más tradicionales son como muy product-centric, ¿no? O sea, se basan como la solución es un producto, algo tangible. El design thinking o sea, tiene muchas similitudes y muchas áreas de overlap, pero también tiene distinciones. Por ejemplo, la importancia de realmente pensar en y poder identificar cuál es un problema a resolver. Entonces, no partir de especificaciones, sino partir empezar en pensar, bueno, y uno puede partir de especificaciones, pero pensar para atrás y para los costados y en forma diagonal, ¿cuál es este el problema que deberíamos estar resolviendo? ¿O hay algún problema un poco que es realmente el problema real, ¿no? Entonces, te voy a mostrar porque creo que esto es interesante, es más interesante hacerlo visualmente. Generalmente, y esto es un diagrama de un proceso de design thinking que generamos en el D-School, que se ha hecho bastante popular, y es esto como 5 pasos, digamos, de empatizar, entender quién está involucrado en el problema, las personas involucradas en el problema, definir cuál es el problema, ¿no? Y después sí generar ideas para soluciones y prototipar y testear para evolucionar esas soluciones. Ahora Sin es embargo, lo que hemos... porque ¿Cómo? habla de empatía, que es una palabra que está muy, muy de moda hoy en día, Sí. pero también es como una parte, es el core Ujú. del design thinking, también es un poco lo que vos decías de no centrarse tanto en el producto, sino también a quién va dirigido. Exactamente, ¿no? Y aquí se ve como una cosa como muy limpia, 5 pasos y empieza en la empatía, ¿no? Y sabemos que en la práctica esto no es así, ¿no? O sea, es un poco más complicado, es algo como así, ¿no? O sea, empezamos como en ese lugar de incertidumbre, bueno, ¿cuál es el problema? Ah, sí, no, bueno, ¿no? Y generar claridad a partir de esa incertidumbre. Pero otra manera de verlo, y por ejemplo, esto es tipo, simplemente si buscamos Design Thinking Process o Design Thinking en images, o sea, encontrás miles versiones de un proceso, ¿no? Y lo interesante es pensar más allá del proceso, porque no es el proceso de Design Thinking, porque eso genera como una idea que es simplista, digamos, de que, tengo que empezar en empatía y después definir, Claro. y para nosotros eso va mucho más allá, o sea, tiene que ir más allá de un proceso y ir a las habilidades y a las actitudes que uno incorpora y que puede usar en forma intencional, y la intencionalidad creo que es una parte importante de esto, en distintos momentos, de acuerdo a los objetivos, ¿no? Y entonces como mostraba, esto es un poco más messy, digamos, que los hexágonos. Otra manera de verlo es así, o sea, pensar que, bueno, sí, podemos diseñar productos, ¿no? Que pueden ser digitales, pueden ser físicos, pero también podemos pensar en experiencias. Entonces, podemos diseñar una experiencia que puede estar basada en un producto, pero lo que estamos pensando es cuál es la experiencia de la persona que va a usar ese producto, ¿no? Y podemos pensar también en cómo diseñamos espacios, cómo diseñamos procesos dentro de una organización, ¿no? Que pueden estar asociados a productos o no. Eh, Igualmente importante es pensar en qué es lo que está más allá, cuáles son los sistemas, entonces pensar en cuáles son las plataformas, cuáles son las relaciones entre distintos personas, instituciones que forman un sistema,
y dónde está, digamos, identificar dónde está el leverage, no sé cómo se traduce eso, dónde está La palanca, digamos. la palanca, el lugar en el sistema donde uno puede aplicar esa palanca, ¿no? Entonces, tener esa visión de no solamente pensar en productos, sino como abrir el espectro de visión. Igualmente importante es pensar en lo que subyace, ¿no? La tecnología, las tecnologías que existen y las tecnologías que están emergiendo, ¿no? Las nuevas tecnologías, y también importante los datos, ¿no? O sea, las fuentes de los datos y cómo los datos son tratados para soportar a productos, soportar experiencias, cómo implican, cómo tienen impacto en sistemas. Y aún más importante, o igualmente importante, es pensar en las implicaciones. O sea, cuáles son las implicaciones de cualquier cosa que diseñamos y ponemos en el mundo, ¿no? Y creo que ahí es donde un poco tenemos que trabajar un poco más. Claro, sí, un producto que a priori puede parecer, digamos, inocuo, puede no llegar a serlo. Exacto, pensar el ejemplo de Joule, por ejemplo, ¿no? Claro. Que de hecho fueron dos estudiantes de Stanford los fundadores de Joule, y que, digo, de acuerdo con digamos, con lo que ellos dicen, lo empezaron diseñando ese producto y la empresa con la intención de Que la gente deje de ayudar, fumar tabaco. claro, de ayudar a aquellos que quieren dejar de fumar, pero se generaron toda una nueva demanda en adolescentes, ¿no? Que quizás nunca hubieran empezado a fumar, ¿no? Pero el Joule es ahora como un nexo a, bueno, qué es lo que viene luego, ¿no? Y aparte de generar una serie de problemas de salud. Entonces pensar, ser conscientes de las implicaciones de lo que diseñamos y ponemos en el mundo es importante, y eso es parte de lo que trabajamos con nuestros estudiantes.